Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. El incendio en el sigamos. edificio de apartamentos en la esquina de las calles Wade y Hamilton, en el barrio Woodlands de National City, se había iniciado a una hora realmente inoportuna de la mañana. El edificio en cuestión era antiguo, construido en la zona más pobre de la ciudad. Había existido desde la década de 1920, y durante todo ese tiempo había recibido muy pocas renovaciones para adecuarse a las normas de construcción modernas, por lo que recientemente se estaba renovando parcialmente. Un nuevo sistema de alarma contra incendios, una importante instalación eléctrica, un sistema de rociadores rediseñado, extintores portátiles, señalización adecuada, una escalera de incendios más accesible, todo. Además, debido a la antigüedad del edificio y a la zona en la que se encontraba, los apartamentos se alquilaban a precios tan bajos. Esto significa que el edificio estaba bastante lleno de gente cuando comenzó el incendio, a pesar de las renovaciones en curso. El jefe de bomberos seguía investigando la causa del incendio, pero Naruto sospechaba que el dueño del edificio estaría muy pronto envuelto en litigios y gastos. En cualquier caso, ese no era su problema. No, por ahora necesitaba centrarse en mejorar como superhéroe, y hacerlo rápido. Sus compañeros de la Liga de la Justicia creían en él y ya lo consideraban un verdadero héroe, pero cualquiera de ellos probablemente habría podido salvar a todos en el edificio, de haber estado en su lugar. Inicialmente, Naruto se teletransportó al lugar del incendio tras percibir la enorme cantidad de emociones negativas que emanaban de la gente en pánico, a través de uno de sus sellos de respuesta a emergencias. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta rápidamente de que se trataba de un incendio en un edificio, algo con lo que no tenía experiencia previa, y que ahora no sabía cómo manejar adecuadamente. En Konoha, todo se construía para ser muy resistente, adaptándose a los ninjas y a su increíble estilo de vida. Además, cada edificio contaba con sellos especiales que reaccionaban a cualquier incendio que creciera más allá de cierto punto, lo que hacía que los incendios en los edificios fueran una rareza. Los sellos se consideraban necesarios debido a que la gran mayoría de los habitantes del País del Fuego tenían el elemento fuego como su afinidad elemental principal. Sin estas contramedidas, los incendios se habrían propagado desenfrenadamente por toda la Tierra desde hacía mucho tiempo. Además, los ninjas, al ser individuos sobrehumanos con una amplia gama de habilidades, eran muy improbables de quedar atrapados en un incendio o de permitir que un incendio se extendiera lo suficiente como para convertirse en una amenaza. Así que, de nuevo, esto era algo muy nuevo para Naruto. Incluso la población civil de las naciones elementales era, en general, lo suficientemente capaz como para no haber tenido dificultades para escapar saltando por las ventanas sin problemas o apagando rápidamente el fuego ellos mismos en cuanto se percataron del peligro. La simple diferencia en sus estilos de vida, sumada a 1000 años de evolución influenciada por el chakra, significaba que, incluso con sus canales de chakra inactivos, los civiles de su tierra podían realizar con facilidad hazañas que superaban con creces a los medallistas olímpicos de la Tierra. En general, los humanos de la Tierra eran simplemente más débiles que sus homólogos de las naciones elementales, aunque lo compensaban con creces con las tecnologías avanzadas de la Tierra. Naruto tuvo que tener todo esto en cuenta al idear un plan para salvarlos. 3,7 segundos después de teletransportarse a la escena, Naruto aceleró su percepción del tiempo, extendiendo los siguientes 7 segundos hasta lo que parecía infinito, mientras exploraba sus opciones para una posible solución. Con tantas habilidades diferentes, había muchas opciones que a primera vista parecían prometedoras, y quizás si hubiera estado lidiando con algo familiar, incluso habría elegido la más adecuada para lidiar con el problema. Desafortunadamente, al ser la primera vez que lidiaba con el incendio de un edificio, incluso Naruto, a pesar de todo su poder, era propenso a cometer errores. Era un error sutil, uno que, en el gran esquema de las cosas, no era tan grave, pero que lo impactaría profundamente e influiría en su camino como héroe en los años venideros. En un abrir y cerrar de ojos, varios planes surgieron en la mente del ninja. El primero y más obvio era entrar en el edificio en llamas a velocidades hipersónicas y sacar a la gente lo más rápido posible. El problema obvio con este plan era que su habilidad de supervelocidad carecía del mismo tipo de aura protectora que la fuerza de la velocidad otorgaba a sus usuarios para mantenerlos a salvo, tanto a ellos como a quienes transportaban.
La razón por la que esto era importante era porque los usuarios de la fuerza de la velocidad no dañaban el medio ambiente al usar su velocidad, gracias a esa misma aura. Sin ella o una protección equivalente, las fuerzas G, la fricción debida a la resistencia del aire y otras fuerzas que actuaban sobre el cuerpo simplemente destrozarían a quien quiera que fuera transportado a esas velocidades. Este problema solo empeoraba cuanto más se acercaba a la velocidad de la luz, algo que el propio Naruto era totalmente capaz de hacer. Por supuesto, con su capa de chakra, Naruto podía protegerse fácilmente a sí mismo y a todo lo que cubriera con ella, sin importar lo rápido que se moviera. Sin embargo, lo que su capa de chakra no hacía era proteger el entorno cuando se movía a tal velocidad, al menos no de la misma manera que lo haría un aura de Speed Force. Las simples explosiones sónicas desatadas al moverse cientos de veces más rápido que el sonido habrían derrumbado el edificio en llamas a su alrededor y ensordecido a las víctimas del incendio, mientras que las tablas del suelo en llamas se habrían hecho añicos bajo la fuerza de sus pisadas. Por supuesto, existían técnicas de control de chakra de ninjutsu que podían limitar este daño. Técnicas de sigilo para amortiguar el sonido generado al moverse, capas protectoras de chakra que absorbían y liberaban inofensivamente la energía cinética de los impactos al caer desde varios pisos cada vez que un ninja saltaba por encima de cierta altura, y más. Sin embargo, requerían bastante concentración, lo que, combinado con intentar moverse a velocidades supersónicas, o peor aún, hipersónicas, dentro de una estructura debilitada como un edificio en llamas, hacía que la idea de la supervelocidad fuera simplemente inviable para una operación de rescate. El riesgo de derribar el edificio era demasiado alto para atreverse con esta idea, así que Naruto la descartó y pasó a una nueva. Su siguiente idea fue usar el azul y su ninjutsu de liberación de agua para combatir el fuego, ya que, obviamente, el agua podía apagar la mayoría de los incendios. Sin embargo, Naruto era plenamente consciente de que no era tan hábil como Mera manipulando el agua, sobre todo para rescates. Además, debía ser extremadamente cuidadoso al emplear este poder en un edificio en llamas. En definitiva, Naruto podía superar el talento de Mera para manipular el agua en ciertas áreas muy específicas. Por ejemplo, podía canalizar mucha más energía para manipular una gran masa de agua, como un lago, de una sola vez. Sin embargo, sus habilidades se centraban principalmente en el combate y la destrucción, por lo que eran muy ineficaces cuando se requería delicadeza y precisión. Mera no tenía tales limitaciones. Si bien era poderosa por sí misma, la destreza hidrocinética de Mera realmente brillaba en cuanto a precisión y control casi absoluto del agua. De haber estado presente, la princesa Shebeliana probablemente habría controlado la situación en un instante, sin ningún problema. Su inmensa habilidad y control del agua le habrían permitido apagar el fuego en un instante, sin destruir accidentalmente la mitad del edificio en el proceso y arriesgar vidas. El agua era pesada y la cantidad necesaria para apagar un incendio tan grave podría haber derrumbado algunos de los pisos debilitados o incluso el edificio entero si Naruto se dejaba llevar. Sin embargo, en esa situación, Mera simplemente habría hecho flotar el agua, eliminando el problema del peso. Podía controlar el agua a distancia con increíble precisión y, al mismo tiempo, habría extinguido el fuego y sacado a todos del edificio de forma segura, sin siquiera poner un pie dentro. Lo mejor de todo es que lo habría hecho en cuestión de segundos, porque la pelirroja princesa del agua era así de buena, y solo mejoraría en el futuro. Naruto, en cambio, simplemente no tenía ese tipo de control, todavía. Potencialmente, al profundizar su conexión con el azul, Naruto podría replicar cualquier habilidad de Mera. Sin embargo, ella tenía años de experiencia en el uso de la hidroquinesis, y como alguien que había vivido la mayor parte de su vida en el agua, Mera naturalmente la usaba de una manera completamente diferente a como se usaba tradicionalmente el ninjutsu de liberación de agua. Para empezar, el ninjutsu de liberación de agua estaba destinado principalmente al combate entre ninjas, no a operaciones delicadas de bomberos y rescate en edificios endebles. Además, se utilizaba principalmente en tierra, por seres que vivían principalmente en ella. Por ello, la mentalidad detrás de la creación y el uso del ninjutsu de agua estaba orientada a la violencia y la destrucción precisa. Por lo tanto, usar el ninjutsu de liberación de agua para inundar el edificio era simplemente impensable. Sin mencionar el riesgo de que el agua entrara en los enchufes o tocara cables con corriente, electrocutando a las personas. Sin el control casi absoluto de Mera, Naruto podría haber empeorado mucho las cosas, y por lo tanto, era un riesgo que no estaba dispuesto a correr.
Rápidamente dejó de lado su segundo plan y pasó a la siguiente opción. ¿Teletransportación? A primera vista, parecía una solución ganadora, pero por sí sola se topaba con el problema de tener que estar en dos lugares al mismo tiempo. Naturalmente, Naruto, precisamente, habría tenido ventaja con sus clones de sombra. Mientras algunos clones teletransportaban a personas a un lugar seguro y las curaban de quemaduras, problemas de inhalación de humo y otras complicaciones, sus clones restantes habrían continuado a través del edificio para combatir el incendio y buscar supervivientes. Así que la teletransportación y los clones de sombra eran la mejor solución. Desafortunadamente, en el calor del momento, y al recordarlo, Naruto sintió vergüenza de admitirlo, pero tenía demasiada prisa como para considerar usar la teletransportación y los clones de sombra a la vez. A pesar de que el tiempo se había detenido para su percepción acelerada, Naruto ya había caído en la trampa de apresurarse para solucionar el problema, en lugar de evaluar cuidadosamente todas las opciones disponibles. En resumen, estaba empezando a entrar en pánico debido a su falta de experiencia en hacer fogatas, y solo su vasta experiencia como ninja le permitió elaborar un plan medianamente decente. En este punto, la mayoría de los novatos la habrían fastidiado por completo, pero por suerte Naruto no. En cambio, el ninja simplemente procedió a un nuevo plan, al que le siguieron varios más, pues cada idea que se le ocurría tenía sus pros y sus contras, y generalmente era descartada. Finalmente, se planteó el uso de clones, ya que consideró enviarlos al edificio en una carrera al estilo Zerg para rescatar a todos a la vez, pero ese plan también fue descartado debido a la estrechez de los pasillos. Al final, Naruto optó por usar una creativa combinación del poder del blanco, arena imbuida del chakra de liberación magnética de Shukaku, algunos pergaminos de Fuinjutsu del método de sellado de fuego, el modo sabio de los 6 caminos y el poder del azul para lidiar con el edificio en llamas. Sin embargo, a pesar de todo esto y de su gran éxito al salvar a más de 100 personas del edificio en llamas, no logró salvar a todos, lo que le dejó con la sensación de haber fracasado por completo. La retrospectiva era lo mismo, o eso decía el dicho. Le fue fácil mirar atrás y reconocer sus errores, pero le costó un poco más comprender por qué los cometió. Como recién llegado a la vida urbana y protector de una ciudad tan grande, Naruto sentía cierta presión por estar a la altura de los estándares que sus compañeros superhéroes establecían en sus ciudades elegidas por todo Estados Unidos. Como resultado, terminó evaluando apresuradamente sus opciones, buscando la solución perfecta para un problema desconocido, comparable a algo que Superman o Linterna Verde podrían haber hecho con su mayor experiencia. El problema era que esto estaba condenado al fracaso. Además de que el simple hecho de apresurarse a considerar sus opciones le impedía ver varias posibles soluciones, Naruto también olvidó algo muy simple e importante. Olvidó que nadie era perfecto y que, al final, todos necesitaban ayuda, por lo que estaba bien pedirla. Era una lección sencilla, una que conocía muy bien, pero que, de alguna manera, había olvidado hoy. Combinar clones de sombra con teletransportación o simplemente teletransportarse de vuelta a casa para rescatar a Mera y encargarle el fuego habría aumentado significativamente las posibilidades de supervivencia de todos. Sin embargo, esta última opción tenía la ventaja de permitirle desempeñar un papel secundario, lo que le habría dado a Mera el protagonismo y le habría permitido brillar en su gran debut en la ciudad. Con su control sobre el agua, Naruto solo habría tenido que usar el azul y el blanco para traerle agua del aire y del océano cercano, mientras Mera se encargaba de todo el trabajo de precisión. Como mucho, habría localizado a los supervivientes detectando sus fuerzas vitales y señalándoselas a Mera, pero podría haber limitado su intervención con comodidad para que ella pudiera destacar. Mera habría controlado el incendio del edificio en segundos, y todo el asunto habría sido una introducción memorable a la ciudad, estableciéndola como una de sus dos principales protectoras junto a él. Su presencia en la escena se habría considerado una muestra pública de su apoyo a Mera y un claro indicador de su compañerismo. Fue una oportunidad perfecta que Naruto dejó escapar, pues ni siquiera había considerado pedir ayuda hasta ese momento. ¿Y ese es mi verdadero problema, no? Pensó con amargura. Intentaba proteger la ciudad por su cuenta, a pesar de que tanto él como Mera eran sus protectores. Claro que estaba ocupado entrenándola en ninjutsu y aplicaciones más avanzadas de su hidroquinesis, y como resultado, prácticamente la había marginado de su rol de héroe en la ciudad por ahora. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que podría haberla llamado en cualquier momento, pero no lo hizo.
Parecía que, en su subconsciente, se veía a sí mismo como el único héroe responsable de Ciudad Nacional, una idea extremadamente arrogante, y, como resultado, cuando realmente necesitó ayuda, Naruto ni siquiera la consideró como una opción. Incluso cuando Mera era, de hecho, su mejor opción en esta situación. Estaba mal, y esa forma de pensar se parecía demasiado a los últimos días de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi para su gusto, en particular a su lucha contra Kaguya. En aquel entonces, todo había recaído sobre él. Con Sasuke incapacitado y atrapado con Kaguya en una dimensión lejana, luchando no solo por su vida, sino por la de todos los habitantes de las naciones elementales, no le quedaba otra opción que cargar con el mundo sobre sus hombros. No le quedaba otra opción que ganar o dejar que ella destruyera todo lo que amaba. Tras llegar a este mundo y pasar tanto tiempo con Nimue, Diana, Mera y los demás miembros de la Liga de la Justicia, Naruto creía haber dejado atrás esa mentalidad. La Tierra era un nuevo comienzo para él y había hecho amigos espectaculares en quienes podía confiar plenamente. No tenía por qué cargar con todo el peso del mundo solo. Sin embargo, al final seguía actuando como si todo recayera sobre él. El solo recuerdo de sus acciones lo enfurecía. Parecía que su pasado estaba volviendo a la realidad. Respirando hondo para calmarse, Naruto dejó que la ligera llovizna que había creado antes le bañara la piel y le empapara el pelo y la ropa. Disfrutando de la gélida sensación de la lluvia, Naruto consideró qué debía hacer a continuación, no sabía exactamente qué debía hacer. Sin un cambio, jamás podría avanzar en este mundo, así que Naruto necesitaba dejar atrás la guerra y todos los amargos sentimientos que la acompañaban. No olvidarla, sino superarla y las cosas en las que había tenido que convertirse para salvar su mundo natal. Puede que lo hubiera perdido todo en ese mundo, pero se le había dado una segunda oportunidad en esta, y no debía desperdiciarla. Con un escalofrío, Naruto soltó el aliento que había estado conteniendo. Había fallado hoy, había cometido un grave error de juicio que probablemente le costó la vida a 8 personas, pero lo haría mejor la próxima vez. Al observar a las personas que había rescatado abajo, Naruto pudo ver cómo lo observaban con asombro y adoración por lo que había logrado. Podía sentir su admiración por él y sus habilidades empáticas, con la misma facilidad con la que cualquiera podría mirar al cielo y decir que era azul. Sin embargo, Naruto no sentía que lo mereciera, al menos no todavía, pero se aseguraría de convertirse en un héroe digno de ellos. Por su bien y el suyo propio. VVV Nueva Troya, Ciudad Metrópolis, durante la reconstrucción, disculpe señorita Lane, ¿puedo tomar prestado un momento de su tiempo? Lois Lane levantó la vista de su portátil sobresaltada por la inesperada interrupción. Estaba respondiendo a un correo electrónico furioso a Perry White, su editor jefe en el Daily Planet, cuando su visitante se anunció de repente. Lois había llegado a la isla de Nueva Troya esa mañana para ver cómo avanzaban las labores de reconstrucción. En concreto, para ver el progreso de la reconstrucción del edificio del Daily Planet, uno de los muchos edificios destruidos durante la invasión de Apocalypse. También esperaba aprovechar su tiempo allí para trabajar en su último artículo sobre Superman. Iba a ser uno de los últimos que escribiría para el Daily Planet, antes de que Galaxy Media Network, de Glenn Morgan, lo absorbiera por completo, tras haber comprado la empresa un año antes. Ni qué decir tiene, Lois pretendía que el artículo fuera memorable. Fue también por esta razón que Lois casi gritó cuando su mente hiperconcentrada fue interrumpida en la tarea que se había asignado. No había duda de quién era el hombre frente a ella, no cuando Sage flotaba a pocos metros del suelo como un dios de otro mundo, con el cuerpo cubierto de su característica energía dorada y brillante. Sin embargo, Lois se alegró de ello, pues facilitaba mucho reconocer a Sage. Todos los demás miembros de la Liga de la Justicia tenían trajes distintivos con símbolos fácilmente identificables, pero para Sage, su velo de energía brillante parecía ser lo único que se parecía a un traje de superhéroe, y solo lo activaba la mitad de las veces. La mayoría de las veces, aparecía en incidentes y eventos vestido como una persona normal, lo que dificultaba bastante identificarlo sin su velo de energía dorada activo. Eso no quiere decir que no fuera lo suficientemente guapo y distinguido como para que no se le pudiera identificar a simple vista por su apariencia habitual. No, desde luego que sí. Sin duda, había gente en todo el mundo que ya memorizaba cada detalle de su rostro y podía reconocerlo entre una multitud de rubias de ojos azules. Sin embargo, había muchísima más gente que no podía identificarlo tan fácilmente, lo que no contribuía en absoluto a los millones de fans rubios de ojos azules de todo Estados Unidos, y mucho menos del resto del mundo, que intentaban imitar su apariencia.
El resultado fue una gran cantidad de vídeos y fotos falsas publicadas en línea de personas haciéndose pasar por Sage con su apariencia habitual. Aunque muy poca gente podía aspirar a tener el mismo peinado de punta escandalosa que parecía ser el habitual del verdadero Sage. Conseguir que su pelo desafiara la gravedad de esa manera debía ser un superpoder en sí mismo. Hasta el momento, el velo de energía dorada que Sage creó, junto con la multitud de otras habilidades que parecía poseer, eran la prueba más sólida de que cualquier rubio de ojos azules con marcas de bigotes en cada mejilla, que aparecía en una escena de crimen o desastre, ya fuera en la vida real o en un video en línea, era el verdadero Sage y no un impostor. O eso, o simplemente aparecía con otro miembro de la Liga de la Justicia, porque seguramente los miembros de la Liga reconocerían a uno de los suyos. Tras recuperarse de la sorpresa y cepillarse nerviosamente algunas arrugas que habían aparecido en su camisa y pantalones mientras trabajaba, Lois examinó sutilmente a Sage. Nunca había tenido el privilegio de conocerlo personalmente ni entrevistarlo, quien, para ser miembro de la recién formada Liga de la Justicia, parecía evitar a los medios casi religiosamente. Había mucha especulación en línea sobre él, y la única verdad que tenía sobre él eran cosas que Superman le había contado en confidencia. Cosas que simplemente no podía publicar en un artículo sin traicionar la confianza de Kal-El, ni deseaba hacerlo jamás. Dicho esto, Sage era alguien nuevo, misterioso y emocionante. Todo el mundo quería saber sobre su origen, sus habilidades, sus objetivos, su visión del mundo y todo lo que estuviera dispuesto a contarles. Desafortunadamente para ellos, Sage había demostrado ser tan bueno como Batman al no ser encontrado hasta que él quería. La última noticia que se sabía de él era que residía en National City como el nuevo protector de la ciudad. Todas las fuentes de noticias de la ciudad ya le atribuían el mérito de haber detenido una serie de crímenes y desastres en la región durante los últimos meses. Catherine Jane Grant, más conocida simplemente como Cal Grant, una de las reporteras rivales de Lois en el Planet, se había adjudicado todas las historias relacionadas con Sage y ya planeaba ir a National City para conseguir una entrevista con él. Lois incluso creía que la decidida mujer, de alguna manera, triunfaría en la empresa. Tenía el talento suficiente. Así que no fue de extrañar que Lois se sorprendiera de que Sage se acercara directamente a ella de repente, después de ser tan difícil de localizar. Por cierto, Lois no pasó por alto que Sage era bastante atractivo por sí mismo, aunque, en su opinión, no tan guapo como Superman. La energía dorada que rodeaba al superhumano se disipó mientras levitaba lentamente hasta el suelo, permitiendo a Lois ver con claridad su cabello rubio, bañado por el sol, y sus vibrantes ojos azules. Sage llevaba una camisa blanca de vestir, sin meter en el pantalón, con los dos primeros botones desabrochados y sin corbata alrededor del cuello, dejando al descubierto un poco de su pecho deliciosamente musculoso. Una gema verde de composición desconocida, atada a una cuerda de cuero, le rodeaba el cuello. Mientras tanto, con las mangas cuidadosamente arremangadas hasta la mitad de los antebrazos, Lois pudo ver extrañas marcas, casi tribales, de tatuajes, hechas con caracteres desconocidos, que rodeaban cada una de sus muñecas y subían por sus brazos, casi hasta los codos. Vestía unos vaqueros desteñidos de color azul oscuro, casi negros, un cinturón de cuero con una hebilla plateada y, en los pies, botas de montaña gris oscuro. ¡Qué guapo, la verdad! Aprobó mentalmente con un ligero rubor, que reprimió rápidamente. «Eres Sage, ¿verdad?». Finalmente respondió tras obligarse a adoptar la mentalidad profesional que usaba al entrevistar. No era momento de que su mente divagara por lugares donde no debía, ni de babear por superhéroes. «Sí, lo soy», respondió con una sonrisa encantadora. «Me alegra que me hayas reconocido. Eso hará que sea mucho más fácil entender el motivo de mi visita», admitió con naturalidad, despertando su curiosidad con esta visita repentina. Cerrando de golpe su mini portátil y guardándola en su bolso, con el correo electrónico prácticamente olvidado, Lois preguntó: «Supongo que esto no tiene nada que ver con Superman. En cualquier caso, ¿en qué puedo ayudarle?». Sage no respondió de inmediato, sino que señaló con la mano derecha un montón de escombros, que al instante comenzaron a fusionarse y transformarse en un sillón con sencillas decoraciones de bosque y olas grabadas, antes de dejarse caer en él sin ningún problema. Lois se estremeció al pensar en dejarse caer con tanta fuerza en una silla de piedra tan inflexible, mientras se maravillaba para sí misma ante la despreocupada demostración de poder. Le había llevado casi 30 minutos excavar entre los escombros de un restaurante destruido para encontrar una silla de exterior utilizable donde sentarse y ponerse a trabajar.
Sage solo tardó 3 segundos en hacer una silla sencilla, aunque hermosa, con ese mismo montón de escombros. Al observarla más de cerca, quizás llamarla un trono de piedra sería más apropiado, sin duda parecía algo de una época pasada. Finalmente, una vez que ambos estuvieron cómodos, o lo más cómodos posible dadas las circunstancias, con todo el ruido de la maquinaria de construcción a su alrededor, Sage sacó un trozo de papel con unas extrañas marcas irregulares y lo dejó caer sobre uno de los brazos de su trono de piedra. Al instante, todo el ruido circundante desapareció, dejándolos en un silencio absoluto y antinatural. De no ser por el hecho de que podía oír su propia respiración y el roce de la ropa de Sage mientras se revolvía en su asiento para ponerse más cómodo, Lois habría asumido que todo el sonido se estaba cancelando por completo, pero al parecer estaban en una especie de burbuja. Aún así, fue una experiencia inquietante para la reportera, pero no algo que no pudiera superar. En lugar de concentrarse en el silencio, la reportera ganadora del premio Pulitzer simplemente arqueó una ceja ante las acciones de Sage y preguntó con frialdad: ¿qué fue eso? Podía haber hombres trabajando en la construcción al otro lado de la calle, y vehículos en movimiento mientras un edificio medio destruido a lo lejos se derrumbaba violentamente en una explosión, pero ningún sonido parecía llegar hasta ella ni a Sage. Solo quería darnos un poco de paz y tranquilidad para que pudiéramos hablar. Preferiría no tener que competir con toda la maquinaria de la ciudad y los buenos hombres que hacen su trabajo, solo para ser escuchado. No sería justo, para ellos, bromeó, aunque Lois no estaba tan convencida. Incluso Superman había confesado que no tenía ni idea de cuántos poderes tenía Sage, así que quizás gritar con superpoderes era uno de ellos. Claro, si esto te incomoda, ¿puedo volver a escuchar el ruido?, ofreció Sage amablemente, a lo que Lois negó con la cabeza. Esto era ideal. La reportera estrella del Daily Planet no pasó por alto que su respuesta carecía de detalles sobre qué había hecho para crear ese silencio. También concluyó que esta pequeña burbuja de silencio no solo impedía el paso del sonido, sino que probablemente lo mantenía dentro, lo que en Metrópolis significaba que Sage posiblemente intentaba mantener su conversación privada de Superman. No tenía pruebas sólidas de que así fuera, e incluso si lo fuera, Lois desconocía el contexto de por qué Sage actuaría así, pero su instinto de reportera le decía que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Decidiendo no presionar para obtener respuestas, Lois decidió escuchar primero lo que el héroe tenía que decir y establecer una buena relación con Sage, antes de tomar decisiones. Las respuestas a las muchas preguntas que lo rodeaban podrían llegar más tarde. No, esto es preferible, admitió mientras se acomodaba. Gracias por su consideración, señor. Sage, dijo con una sonrisa, sabiendo ya que probablemente no le gustaría esa forma de tratarla, lo que a su vez le daría la oportunidad de corregirla y establecer un tratamiento preferido. Sage rió entre dientes mientras respondía como un reloj. Solo Sage, por favor. Nunca he sido muy formal, señorita Lane, al menos conmigo. Como quieras, Sage, dijo con una sonrisa al lograr su objetivo. Ahora, ¿qué tal si profundizamos en el meollo del asunto por el que me buscaste? Continuó yendo al grano. Su mente estaba completamente en modo reportero. Una vez que supiera sus razones para acudir a ella, podría convertir esta reunión en una conversación o una entrevista. Sus siguientes palabras lo decidirían. Asintiendo, Sage comenzó diciendo: he pasado casi todo el día deambulando por Metrópolis con Superman. Me ha estado dando un gran recorrido por su maravillosa ciudad, bueno, al menos por todas las partes que no destruimos al intentar salvar al mundo de Darkseid. Por cierto, disculpas por los daños colaterales. Parecía sinceramente arrepentido y algo avergonzado, pero no debería haberlo hecho. Habían salvado al mundo entero. Un pequeño daño colateral era un pequeño precio a pagar por la salvación de la humanidad. Lois se encogió de hombros y dijo: era necesario. Hasta Superman lo creía. La gente no iba a culpar a la Liga de la Justicia por la destrucción. Ignorando el hecho de que Sage había teletransportado personalmente a millones de personas a un lugar seguro, también estaban los testimonios de las numerosas víctimas que habían sido secuestradas a Apokolips. Testimonios de las experiencias verdaderamente horribles que vivieron o presenciaron en esa dimensión infernal. No todos los que fueron rescatados de Apokolips regresaron sanos y salvos. A un puñado de personas se les injertaron fragmentos de la tecnología infernal de Apokoliptan, debido a que fueron rescatados mientras se convertían en parademonios. Laboratorios Star se encargaba del estudio y la rehabilitación de estos individuos, con la ayuda de Cyborg, o eso le había dicho Superman.
Sin embargo, sus testimonios de la experiencia se habían hecho públicos, y estaban agradecidos con la Liga por haberlos rescatado. No, había una razón por la que la Liga de la Justicia era considerada la superestrella y la favorita de los medios en ese momento. Algunos destinos eran mucho peores que la muerte, y la Liga de la Justicia sin duda había salvado a muchísima gente de uno de ellos. Sage asintió y respondió con una sonrisa triste. En efecto. En fin, Superman me estaba mostrando cómo funcionan las cosas aquí y cómo opera como superhéroe en una ciudad tan grande como Metrópolis. Ahora que trabajo desde National City, junto a Mera, pensé que me vendrían bien algunos consejos profesionales de alguien que lleva mucho más tiempo establecido como superhéroe que cualquiera de nosotros. Así que hablamos de cosas de superhéroes, y luego un tema nos llevó a otro mientras volábamos, hasta que Superman comentó algo sobre el Daily Planet, que me llamó la atención. ¿En serio?, preguntó, entrecerrando ligeramente los ojos y con una sonrisa en el rostro. Sus instintos de reportera habían estado a flor de piel desde que Sage empezó a hablar, pero había decidido no interrumpirlo. Primero analizaría todo lo que dijera y luego empezaría a hacerle preguntas. Menos mal que tenía una memoria excelente. Ah, sí, Sage asintió con una sonrisa. Tiene una opinión muy alta de ustedes, como él mismo dijo, aunque también parece que le desagrada Morgan Edge, bastante, y entiendo por qué, dijo Sage con una mueca. En fin, eso no importa. Surgieron muchas cosas sobre el planeta mientras charlábamos, pero algo me llamó la atención, ¿y fue lo que dijo de Pillo?, preguntó, con un mal presentimiento sobre a dónde iba a parar. Algo debió de notarse en su rostro, porque la rubia de pelo puntiagudo soltó una risita antes de admitir sin pudor. Los superhéroes también cotillean, ¿sabes? Lois sintió el calor en las mejillas mientras preguntaba nerviosa. ¿Acaso quiero saber lo que decían de mí? Esto pareció divertir a Sage, quien rió entre dientes al responder. Probablemente no. Aunque te prometo que no fue nada malo. Como dije, Superman tiene el mayor respeto por ustedes, los del Daily Planet. De hecho, los ha respetado a todos durante mucho tiempo, y tú en particular eres alguien a quien considera una muy querida amiga, Lois, aseguró Sage con una suave sonrisa. A pesar de las amables palabras de Sage y la emoción que sentía al explicarle todo esto, Lois no pudo evitar sentirse algo decepcionada de que Superman solo la viera como una amiga. Siempre había sentido que su relación única era algo más que una simple amistad. Claro que Superman la salvaba constantemente de todo tipo de situaciones de alto riesgo, a la vez que le concedía todas las entrevistas que ella le pedía. Un extraño podría haber visto a Superman y preguntarse por qué toleraba sus arriesgadas aventuras, porque seguramente se estaba cansando de sus travesuras. Sin embargo, con la frecuencia con la que acudía a su rescate, Lois siempre había sentido que había algo especial y profundamente personal entre ellos. En cierto modo, todo era casi como un juego de coqueteo descabellado entre ambos. Así que escuchar que Superman solo la consideraba una amiga, francamente, le rompió el corazón. Ajena a sus emociones, Sage continuó soltando bombas. Y como tu amigo, Superman se preguntaba cuándo finalmente te darías cuenta de que Clark Kent está enamorado de ti. Si hubiera estado bebiendo cualquier líquido en ese momento, Lois habría escupido de forma espectacular o se habría asfixiado allí mismo. Sin embargo, como no bebía nada, su cabeza se giró hacia Sage tan rápido que incluso la superhumana se estremeció y casi gritó. ¿Perdón, y ahora qué? Clark Kent repitió despacio y con claridad, para enfatizar. Incluso para alguien como yo, recién llegado a tu ciudad, es bastante obvio que ese hombre está enamorado de ti. Bueno, se le escapó mientras Superman hablaba y no creo que quisiera decirlo, pero cree que, como estás tan concentrado en tu trabajo y en la idea del hombre de acero, que, por cierto, fue algo que tú creaste, te estás perdiendo algo especial. Específicamente, te estás perdiendo las señales bastante obvias que Clark te ha estado enviando. Palabras de Superman, no mías, terminó con una sonrisa. Lois se quedó boquiabierta, pero luego la cerró de golpe, al quedarse sin palabras. Respiró hondo e intentó pensar en cómo responder a este héroe que aparentemente había estado husmeando en su vida privada con Superman, pero no se le ocurrió nada. Hoy se estaba convirtiendo en una auténtica experta en palabras. Finalmente, con un suspiro de derrota, respondió. No sé qué decir, sinceramente. Ladeando la cabeza, casi logrando parecer confundido, y Lois Lane no pudo evitar encontrarlo gracioso por alguna razón inexplicable. Sage le preguntó. ¿Hay algo específico que se supone que debas decir a eso? Porque no es ilegal que te tomes tu tiempo y proceses una revelación como esta que te dejan caer de repente, y luego tomes una decisión informada.
Al terminar, le dirigió un guiño pícaro que pareció enfurecer a Lois y hacerla sonrojar. Todos sus instintos le decían que algo no andaba bien, pero sus emociones ya estaban descontroladas y necesitaba tiempo para pensar y ordenarlas. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó, sintiendo algo dentro de ella retorciéndose de forma desagradable. De nuevo, en lugar de responder de inmediato, Sage simplemente miró al cielo azul, como si viera algo allá arriba que simples mortales como ella no pudieran percibir. Tras un momento, finalmente respondió con un tono casi melancólico. Porque le importas a Superman, Lois Lane, y él es uno de los pocos amigos que tengo. Honestamente, fue muy conmovedor escuchar a Sage decir eso sobre Superman, y un poco triste. En cualquier otra situación, habría usado sus dotes de reportera para tirar del hilo y desenterrar la historia que presentía. Desafortunadamente, Lois era un mar de emociones a flor de piel, desatadas por esa misma maldita rubia sentada frente a ella. Las más notables eran la vergüenza de saber que eras el tema de los chismes de superhéroes, y el dolor que sentía porque Superman solo la veía como una amiga. Por lo tanto, ya no pensaba con claridad. Lois había esperado tanto tiempo que Superman finalmente se tomara 10 segundos para mirarla de verdad y darle una oportunidad. Claro, no era la Mujer Maravilla ni Mera, no tenía ni sus habilidades ni su belleza mítica, pero Lois tenía bastante confianza en sí misma. Sin embargo, Superman nunca la había mirado de forma inapropiada, ni siquiera para echar un vistazo a sus pechos, nunca. El mero hecho de que esto viniera de una persona con visión de rayos X, capaz de ver cosas tan lejanas como la superficie de Marte, hirió seriamente su orgullo de mujer. ¿Simplemente no le atraigo?, pensó con amargura, cabizbaja y con los hombros hundidos. Era una posibilidad legítima, ya que era un extraterrestre. Superman se preocupa por todos, murmuró con voz angustiada, más por el dolor que por la lógica. No soy especial, añadió en un susurro. No era algo que nadie más pudiera oír, pero Sage sí. Recordó demasiado tarde que Superman había mencionado algo sobre que Sage tenía una audición mejorada. La risa que soltó la rubia al oír esto sonó más a risa de incredulidad que a una simple risa de él por su sufrimiento. Cuando levantó la vista y vio la incredulidad en sus ojos, Lois no pudo evitar sentir que había dicho algo muy malo. Bueno, voy a fingir que no te oí decir eso, empezó Sage, cambiando su postura y comportamiento al enderezarse en su asiento, pareciendo más real. Incluso la luz a su alrededor pareció cambiar para encuadrarlo mejor, pues el carisma puro que emanaba comenzó a atraerla. Eres la maldita Lois Lane, una de las mejores reporteras del Daily Planet, reconocida internacionalmente por varias historias innovadoras, incluyendo el artículo ganador del premio Pulitzer que expuso al mundo el origen extraterrestre de Superman. Pero no te detuviste ahí, ¿verdad? No, fuiste más allá y humanizaste a Superman, permitiendo que todo el mundo viera la verdad sobre él y quién es realmente. Gracias a ti, Superman se ganó la confianza de la gente de la Tierra y la oportunidad de inspirar a todos, especialmente a otros superpoderosos que seguirían sus pasos y se convertirían en superhéroes y protectores de los inocentes por derecho propio. Desde entonces, has publicado constantemente artículos sobre él, ofreciendo al mundo una ventana accesible y continua a la vida de Superman y su verdadera naturaleza como persona y símbolo de esperanza. Eso por sí solo te habría hecho especial para él, Lois, pero eres una reportera talentosa, una joven apasionada, muy atractiva y, según él, siempre te esfuerzas por hacer lo correcto. Personalmente, no entiendo por qué crees que, de entre todos, él no te consideraría especial. Lois sintió que se le encendían las mejillas al oír que Sage la llamaba muy atractiva, junto con todos los demás cumplidos que le dedicaba. Sin embargo, lo que realmente le importaba era la confirmación de Sage de que Superman la consideraba especial, o quizás la forma en que lo dijo la convenció de que decía la verdad. La incredulidad que expresaba en su voz hizo que sus propias dudas parecieran de repente absurdas. Sin embargo, solo para disipar tus miedos y dudas, continuó Sage sin dudarlo. Dejemos de lado todo el glamour que rodea a Lois Lane, la reportera superestrella que genera titulares que sacuden al mundo entero, y dejémoste en la esencia de quién eres realmente. Al final, seguirás siendo Lois Lane, alguien a quien Superman ve como su amiga y alguien a quien quiere proteger. Con cada palabra que Sage pronunciaba con seguridad, Lois sentía un escalofrío. Nunca había pensado en el impacto que tendría en el mundo al contar la historia de Superman, ni en su opinión al respecto. Todo lo que había hecho era intentar investigar la historia lo mejor que podía y contar la verdad al público. El tono de Sage se suavizó al continuar.
Eres especial, Lois, y sí, se preocupa por todos. No sería Superman si no fuera así. Sin embargo, aunque se preocupe por todos en el mundo, no todos son sus amigos. De hecho, probablemente solo tiene a unas pocas personas a las que considera verdaderas amigas, y entre ellas, tú ocupas un lugar muy alto, Lois Lane. Personalmente no te conozco mucho, pero lo noté en cómo Superman habla de ti. El cariño en su voz era tan claro para mí como las nubes en el cielo ahora mismo o los obreros que nos rodean, aseguró Sage mientras gesticulaba a su alrededor, una acción que la hizo sentir cálida y reconfortada por dentro. No era necesariamente lo que quería oír, y dudaba que Sage dijera de repente algo como: estaba bromeando sobre Clark Kent, Superman es el que está enamorado de ti, pero aún así fue agradable oírlo. ¿En serio? No lo dice solo para halagarme, murmuró Lois. A estas alturas, se sentía demasiado destrozada emocionalmente como para lidiar con esto profesionalmente, y no le importaba que Sage viera sus inseguridades expuestas. Lois sabía que se arrepentiría por la mañana y probablemente querría estrangular a la rubia que tenía enfrente, pero por ahora, ni se me ocurriría, sonrió con inocencia. No soy tan estúpido como para meterme con una dama que tiene la atención del mundo, y cuyos escritos pueden arruinar mi reputación en un instante. Sage bromeó, haciéndola reír entre dientes, aunque, francamente, no parecía preocupado en absoluto por su reputación. Volviendo a ponerse serio, continuó. Si Superman te considera su amigo, entonces eres su amigo, y no tienes que hacer nada para merecerlo. Claro que hiciste cosas geniales que le ayudaron mucho y le facilitaron la vida, pero no es que alguien más no pudiera haber hecho lo mismo. No, él decidió preocuparse por ti y considerarte su amigo, lo cual, considerando que es, hasta donde sabemos, el ser más poderoso del planeta, la amistad de Superman es algo especial en sí misma. Apuesto mi ramen a que te ha contado secretos en confianza que jamás le habría contado a nadie, cosas que ni siquiera has publicado en tu periódico, porque confió en que los mantendrías en secreto. Bueno, toda esa confianza forma parte de tu amistad con él, y no todos la tienen. Puede que haya nacido por una razón lógica o completamente ilógica, pero de alguna manera formaste un vínculo lo suficientemente sólido con él como para que pueda confiar en ti. Así que, ¿por qué preocuparse? ¿No deberías simplemente disfrutarlo mientras dure? Eres especial para él, así que sálvate. Arriba, después de todo, eres Lois Lane, maldita sea. Sí, tienes razón. Gracias, Sage, dijo con una leve sonrisa. A Lois le gustó como él simplemente le había dicho. Eres Lois Lane, maldita sea, e incluso estaba considerando convertirlo en su nuevo mantra matutino. La hacía sentir bien y le devolvía la confianza que había sentido cuando Sage se acercó por primera vez. Inflando el pecho exageradamente, el rubio anunció con una voz que rezumaba falso orgullo. Claro que sí. No sería un gran sabio si no lo fuera. Lois resopló al oír eso. Una broma que sin duda pretendía animarla, y que había cumplido su objetivo. Mirándolo de frente, preguntó: ¿por eso elegiste tu nombre de superhéroe? Es una historia muy larga, con varias cosas en las que no quiero entrar ahora mismo. Además, nos hemos desviado mucho del tema, dijo, cambiando de tema a propósito. Había una historia real ahí, y si no se hubiera sentido así, Lois habría hecho todo lo posible por seguirla. Por desgracia, no le importaba en ese momento. Bien. ¿De qué hablabas? Preguntó. Había pensado en hacer una entrevista, pero en cuanto abrió la boca, Sage la destrozó emocionalmente, como una tormenta terrible. Con una sonrisa de Cheshire, Sage respondió: Clark Kent y su enamoramiento por ti. Cierto, murmuró mientras sentía que le ardían las mejillas. Recordando todas las veces que había pillado a Clark mirándola, quizá había algo de cierto en lo que decía Sage sobre que estaba enamorado de ella. Lois siempre había interpretado su comportamiento como el de un campesino torpe de un pueblo pequeño donde todos se conocían, repentinamente inmerso en el ajetreo y la emoción de la vida urbana. Obviamente, todo le habría resultado confuso y fascinante, así que nunca se había molestado en pensar en las miradas que le dedicaba, además de que siempre estaba tan concentrada en Superman. Ahora, sin embargo, podía ver cómo esas miradas podrían haber sido el enamoramiento de Clark, pobrecito. Supuso que se sentía bastante halagada por eso. Clark era bastante atractivo, al estilo de los granjeros de Kansas, pero no estaba segura de qué sentía por Clark o si realmente sentía algo. Tranquila. La voz de Sage interrumpió sus pensamientos. No tienes que actuar según esta información. Te lo conté solo por lo mucho que Superman te quiere.
Sin embargo, Superman también es de esos que, a pesar de ver, oír y percibir gran parte del mundo que lo rodea, respeta la privacidad de las personas, sobre todo la tuya. No se te habría acercado así ni te habría contado nada de esto, porque no querría influir en tus decisiones, admitió Sage, con una expresión ligeramente triste al hacerlo. Pero lo hiciste, señaló Lois, entendiendo de inmediato. Sage asintió y respondió con una expresión sombría. Al igual que Superman, me preocupo por todos, Lois, incluyéndote a ti, y de verdad quiero que seas feliz y tengas una buena vida. Confesó, antes de mirarla a los ojos, y Lois sintió una especie de determinación ardiente en el héroe, al pronunciar sus siguientes palabras. Sin embargo, a diferencia de Superman, tú y yo no somos amigos. Me gustaría cambiar eso pronto, pero por ahora, solo por esta vez, me permite ser un cabrón insensible y decirte las cosas que Superman nunca podría decirte, por su gran respeto, a pesar de lo mucho que deseaba poder hacerlo. No sé qué harás con lo que te di y no estás obligada a hacer nada si no quieres. Tienes libre albedrío y no somos dioses para darte órdenes, por muy poderosos que seamos. Ejercítalo como quieras y haz lo que quieras. Solo te pido que seas amable con Clark Kent si te invita a salir y decides rechazarlo. Estoy segura de que se ha estado armando de valor para invitar a alguien tan increíble como tú a salir, así que venir aquí y soltarte todo esto probablemente arruinó sus planes. Clark probablemente no me admirará cuando se entere de esto, y Superman tampoco. En fin, ya he dicho lo que tenía que decir y ahora tengo que irme de aquí. Superman probablemente ya se habrá dado cuenta de lo que estoy tramando, y preferiría no estar cerca de Metrópolis cuando se entere de los detalles. Nos vemos, Lois. Con un saludo perezoso, Sage se teletransportó repentinamente junto con la etiqueta de papel que impedía el sonido entrar en su espacio. Solo quedó su ornamentado trono de piedra, y Lois consideró brevemente la conveniencia de llevárselo a casa o venderlo a un museo como venganza por el desastre que le había causado. Sola en las calles destrozadas de Metrópolis, Lois reflexionó sobre todo lo que Sage acababa de decir, especialmente sobre sus propios sentimientos hacia Superman y hacia cierto granjero tonto convertido en reportero. Pasarían años antes de que descubriera la verdad tras la visita de Naruto ese día, y las consecuencias se sentirían durante miles de años. La mansión, afueras de National City, ¿hay alguna razón en particular por la que tienes un ojo morado, Naruto? ¿Una que no se cura a tu ritmo habitual de regeneración?, preguntó Mera con una ceja levantada, mientras observaba a Naruto, recostado en uno de los sofás de la sala con una compresa fría sobre el mencionado ojo derecho. Tenía el pelo mojado por una ducha reciente y vestía unos sencillos pantalones deportivos negros y una camiseta naranja quemada de manga larga con el nombre de una banda de heavy metal. Mera no pudo evitar pensar que las mangas largas estaban ahí para ocultar otras heridas, aunque decidió no decir nada al respecto. No todos los días Naruto llegaba a casa con aspecto destrozado, y si alguien le había hecho esto, tenía que haber una razón por la que no pidió refuerzos. Cada una de sus acciones parecía tener varios motivos. Con una mueca de dolor al girarse para mirarla, Naruto logró sonreírle a la sexy pelirroja al responder. No te preocupes por el ojo morado, me lo merecía. Le gasté una broma épica a Superman y no le hizo mucha gracia. El rubio admitió sin arrepentimiento, y luego, con una risita que sonaba cada vez más a asombro, continuó. De hecho, el hombre de acero se puso furioso cuando se enteró de lo que hice. Me agarró y me arrastró al desierto del Sahara para una pequeña sesión de sparring de contacto total, pero solo después de dispararme primero con un arma alienígena que alteraba el tiempo y que reducía mi velocidad de regeneración a la de un humano normal, bastante injusto de su parte. Por eso todavía tengo rasguños y moretones visibles. Para enfatizar, Naruto señaló el círculo oscuro alrededor de su ojo izquierdo. ¿Vas a estar bien?, preguntó Mera con un dejo de preocupación en la voz, mientras guardaba la laptop que estaba usando para ver vídeos de YouTube. Era algo que Naruto la animaba a hacer en su tiempo libre para familiarizarse mejor con el mundo de la superficie y su gente. Además, era una forma de evitar el aburrimiento cuando Naruto no estaba. Sonriéndole, respondió. No te preocupes por mí. Esto no es nada. Cerrando los ojos y suspirando aliviada ante su respuesta indiferente, Mera sintió que sus preocupaciones se desvanecían. Si Naruto no le daba tanta importancia a haber enojado a Superman lo suficiente como para que su amigo le diera una paliza, probablemente no había nada de qué preocuparse. Sin que ella lo supiera, Naruto aprovechó ese momento en que cerró los ojos para simplemente observar su apariencia y apreciar de verdad la belleza de la diosa pelirroja, al diablo con el ojo morado.
Mera llevaba unos shorts vaqueros azules increíblemente cortos que dejaban al descubierto sus largas y sensuales piernas, y una camiseta beige con las mangas cortadas, 1 o 2 tallas más grande. Llevaba el pelo trenzado y recogido en un moño despeinado pero elegante que sin duda se había hecho ella misma, y llevaba gafas para leer. Naruto se quedó atónito al ver esto último. ¿Para qué demonios necesita gafas, si su vista es tan buena que puede ver a través de las turbias profundidades del océano? Se preguntó. No es que las gafas la hicieran parecer menos devastadoramente atractiva. Si Naruto Uzumaki nunca hubiera conocido a Jiraiya de los Sannin y hubiera estado bajo el ala del super pervertido, sin duda se habría quedado babeando ante esta imagen increíblemente sexy. Mirando a un lado al abrir los ojos de nuevo, el ninja continuó. El efecto de alteración temporal del arma alienígena solo seguirá afectando mi regeneración durante las próximas 20 horas, así que estaré bien en menos de un día. Superman simplemente no quería que me curara al instante de nuestro pequeño encuentro. Es sorprendentemente cruel cuando quiere, pero siendo justos, las grandes bromas suelen traer grandes consecuencias. Lo descubrí de niño. Volviéndola a mirar, de repente le resultó mucho más difícil no mirar a Mera ahora que había notado su apariencia. Le costó una fuerza de voluntad colosal solo concentrarse en sus ojos, en lugar de dejar que tanto ellos como su mente vagaran hacia abajo. Dicho esto, incluso si mi curación natural se ha ralentizado, tengo más de una forma de curarme. Finalmente, le aseguró, mientras aprovechaba el poder del rojo, tanto para curar como para distraerse de la hermosa princesa Shebeliana. Su única alternativa habría sido una ducha muy fría. El rojo, un campo de energía natural que gobernaba toda la vida animal del planeta, no era algo que a Naruto le gustara usar. Cuando los héroes y villanos normales con la capacidad de conectar con el poder del rojo lo hacían, generalmente era con el propósito de aprovechar las habilidades de animales específicos en la naturaleza, vivos o extintos. Naruto, sin embargo, prefería usar la energía exótica para afectar directamente cada célula de su cuerpo y acelerar su regeneración hasta un punto casi absurdo. En teoría, una vez dominada, podría usar esta habilidad para regenerar todo su cuerpo a partir de tan solo unas pocas células, en el improbable caso de que su cuerpo fuera destruido. Normalmente, esto no era práctico, ya que un cuerpo recién creado terminaría siendo una pizarra en blanco, debido a que todas las neuronas y sinapsis del cerebro también eran completamente nuevas. En resumen, incluso si pudiera recrear su propio cuerpo o el de otra persona, este no conservaría ninguno de sus recuerdos previos. Afortunadamente, el chakra tenía la capacidad de almacenar información independientemente del cuerpo biológico, que era como los fantasmas de chakra o seres como las bestias con cola podían recordar lo sucedido en el pasado. Así que esto no era una limitación para él. Dicho esto, había una razón por la que prefería el blanco, el verde, el azul y casi cualquier otro tipo de energía de la naturaleza, salvo el gris y el negro, a usar el rojo. A pesar del potencial camino hacia la inmortalidad biológica que ofrecía, el rojo también conectaba con la fuerza vital unificada de toda la vida animal, pasada y presente. Y con ello llegó una cierta locura. En pequeñas cantidades y para algo fácil, como replicar el poder de un rinoceronte en plena carga, la fuerza de un elefante o la velocidad de un guepardo, el rojo no era tan malo. Aunque aún otorgaba a su usuario la ferocidad del animal en cuestión. Sin embargo, esto solía ser beneficioso para el usuario, ya que la mayoría de las situaciones donde se usaban estos poderes también eran violentas, y la ferocidad añadida realmente ayudaba. Naruto, por otro lado, lo usaba principalmente para sanar, y a un nivel tan profundo que, en lugar de absorber solo un poco del aura salvaje del rojo, terminó soportando todo el peso de sus efectos bestiales. Todos los animales que habían vivido y aún vivían habían sido tocados por este poder, y toda esa naturaleza bestial, todos esos instintos salvajes, la agresividad y la ferocidad, todo estaba profundamente grabado en el poder del rojo. Así que, cada vez que usaba el poder con demasiada intensidad, Naruto, a su vez, absorbía todo eso. En pocas palabras, era el peso de los instintos de todo el mundo animal que oprimían su conciencia, intentando constantemente obligarlo a degradarse a una forma de pensar y actuar más bestial. No tanto como para perder su inteligencia y quedar reducido a una bestia tonta, o peor aún, a un animal, sino lo suficiente como para inhibir su estilo de lucha estrictamente reglamentado y disciplinado. Por eso le disgustaba usarlo. No era el tipo más listo del mundo, pero aún así era bastante inteligente y valoraba ese intelecto, aún más ahora que había llegado a un mundo tecnológicamente avanzado como la Tierra.
La otra razón por la que no le gustaba era por lo que le recordaba, concretamente a su adolescencia, cuando perdía el control del chakra de Kurama. A pesar de la gran amistad que se hicieron después, además de dominar por completo el chakra de Kurama, era innegable que Naruto había lastimado a algunos de sus seres más preciados cada vez que perdía el control tras liberar 4 colas de chakra y ponerse una capa de la versión 2. No estaba seguro de si podría perder el control por completo de esa manera al usar el rojo con demasiada intensidad, pero la sensación de perder el control ante instintos animales ajenos era demasiado similar como para que Naruto se sintiera realmente cómodo con el rojo. Durante la batalla contra Darkseid, tuvo suerte, ya que fue esencialmente un combate a muerte, y cuando conectó con el rojo, este respondió bien a su intención de matar al nuevo dios. Algo en intentar matar a ese dios en particular concentraba su ferocidad de una forma que no le distraía, así que no le prestó mucha atención. El rojo nunca se había sentido así en todas las veces que había intentado conectar con él desde entonces. Además, la mera idea de perder su capacidad de distinguir entre amigos y enemigos y atacar a lo primero que viera, al igual que el control del chakra de Kurama, era algo que lo mantenía despierto hasta tarde algunas noches. Era su mayor miedo al usar el rojo, pero hoy, no solo le permitiría curarse de los efectos del molesto juguete de Superman, sino que era justo la herramienta que necesitaba para distraerse de la belleza pelirroja que tenía delante. Normalmente, cuando usaba el rojo para regenerarse, lo hacía en conjunción con sus prodigiosas habilidades de curación, por lo que su regeneración se potenciaba a un nivel que parecía casi instantáneo o, como mucho, de segundos, dependiendo de la gravedad de la lesión. Hoy era diferente. Un ojo morado no era la lesión más debilitante de la historia. Karui lo había golpeado mucho peor cuando Samui y Omoi fueron a Konoha en busca de información sobre Sasuke. Dicho esto, con su velocidad de curación reducida a la de un humano normal, el rojo solo pudo potenciarla lo suficiente como para que tardara más de un minuto en que el ojo morado y la conmoción cerebral que había estado ocultando desaparecieran por completo. Tal como lo había visto hacer en varias ocasiones, la peor de las cuales fue durante la batalla contra Darkseid, Naruto se curó a un ritmo visible ante ella. En un instante, estaba como nuevo, y tras soltar un suspiro entrecortado, como si alejara una presión invisible en su mente, le dirigió a Mera una mirada triunfal y levantó el pulgar. Suspirando ante el comportamiento infantil de su compañero y amigo, Mera preguntó: ¿Y qué le hiciste exactamente a Superman? Broma o no, no es de los que atacan a cualquiera, y mucho menos a un amigo y compañero. Naruto se rascó la nuca con esa ternura que siempre hacía cuando estaba nervioso, confundido o avergonzado antes de responder. Bueno, ¿sabes que dije que era una broma? Siendo sincero, fue algo más que eso. En otras circunstancias, solo habría sido una broma un poco malintencionada, pero broma al fin y al cabo. Sin embargo, esto fue, bueno, me gustaría decir que era por su bien, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Admitió el ninja, antes de continuar tras una breve pausa. Aún así, lo hice por él y por sus seres queridos. No te entiendo, dijo Mera frunciendo el ceño. De repente, tuvo un mal presentimiento sobre a dónde iba esto, y Naruto ni siquiera le había explicado nada sobre lo que había hecho. Encogiéndose de hombros, su instructor ninja respondió: es complicado desde cualquier punto de vista, pero en resumen, le conseguí una cita con una chica que le gusta mucho, o, para ser más precisos, ayudé a asegurar que esta cita se llevara a cabo, de una forma u otra. Puede que no sea hoy ni mañana, quizá ni siquiera este mes, pero sucederá, le guste o no. Nimue ayudó a orquestarlo de esa manera, de modo que ese futuro en particular ya está grabado en piedra. Que salga algo más de esa cita depende completamente de Clark Kent, pero hice mi trabajo y le conseguí la atención completa de la chica de la que está enamorado. Naruto terminó con una sonrisa satisfecha. ¿Y te pegó por conseguirle esta cita? Preguntó, sorprendida y divertida a la vez por ese pequeño detalle. Estoy bastante seguro de que Cal sintió que me lo merecía, y admito que mis métodos fueron bastante turbios, respondió Naruto encogiéndose de hombros sin arrepentirse. La cuestión es que, desde el punto de vista de Kal-El, hay un millón de maneras en que todo pudo haber salido terriblemente mal y arruinado sus posibilidades con la chica de sus sueños. Tiene todo el derecho a estar un poco enojado conmigo por eso. La sonrisa de Naruto se volvió aún más petulante al añadir: qué suerte tiene, las cosas no saldrán mal a menos que él mismo la fastidie, ya nos hemos encargado de eso. Pareces muy satisfecho de ti mismo ahora mismo, comentó.
Bueno, cuando eres amigo de alguien que no solo tiene la capacidad de ver múltiples futuros posibles, sino que también induce líneas temporales específicas, y luego, con su ayuda, logra el mayor plan de emparejamiento de la historia del planeta, justo delante de las narices del hombre más poderoso del planeta, tienes derecho a un poco de presunción, ¿no crees? Respondió con una risita. Eso hizo reflexionar a Mera. Naruto le había hablado largo y tendido sobre su amiga Madame Xanadu, o Nimue, como le gustaba llamarla. Aún no se conocían del todo, pero Mera sabía que era muy importante para Naruto, casi hasta el punto de que habría creído que Nimue y Naruto eran pareja, de no ser porque Naruto lo había negado rotundamente. Aún así, eran innegablemente cercanos. Antes de que pudiera preguntar qué habían hecho exactamente los dos amigos, Naruto continuó con un tono más serio. Fue increíblemente difícil de lograr y había muchísimas variables que manipular. Nos llevó más de un mes de trabajo, con Madame Xanadu pasando la mayor parte del tiempo observando el continuo espacio-tiempo solo para encontrar el momento oportuno, pero lo logró. Nimue diseñó todos los caminos posibles para el futuro de Clark, para que Superman finalmente pudiera ir a esa cita. Ahora, solo un dios de la realidad que aparezca para arruinar nuestros planes impedirá que esto suceda. Terminó con una risita oscura antes de hacer una pausa y levantar la vista para añadir. Y no soy yo invitando a Murphy ni a ninguna otra deidad sobrenatural a arruinar este plan. Suspirando ante las travesuras de su compañera de piso, Mera dijo, supongo que no sabe hasta dónde llegaste para arreglar esto. Sin embargo, debo preguntarte por qué te entrometes en el curso natural de su destino. Eso no suena propio de ti, no del hombre que he llegado a conocer en los últimos meses. Bajo la dulzura con la que hablaba, Mera se sentía en realidad muy contradictoria por lo que Naruto acababa de decirle. Por un lado, era una historia divertida y un logro impresionante. Naruto y Nimue habían convertido el destino en un arma, aunque decidieron usarlo con benevolencia. El problema era que, por otro lado, ella no entendía sus motivaciones para hacerlo. El propio Naruto lo había llamado una broma, aunque parecía haberlo hecho por Superman. Sin embargo, manipular el destino no era poca cosa, tanto por ser una demostración colosal de poder como por violar un elemento fundamental del orden natural del mundo. Esto planteaba la pregunta. ¿Fue una acción que tomó a la ligera y realizó por diversión o algo que se tomó en serio y hizo por una buena razón? Lo que preocupaba a Mera era que no podía entenderlo realmente, y por desgracia, las razones que Naruto había dado hasta ahora parecían ser bastante deficientes. Por suerte, Naruto podía percibir el conflicto dentro de ella gracias a su empatía y comprendió que necesitaba darle una respuesta directa. Con un suspiro, Naruto respondió, Mera, sé cómo podría parecer esto, pero hay más de lo que entiendes. Aún no tienes la visión completa. Explícamelo, por favor. No quiero creer que tú, una de las personas más amables que he conocido, consideres aceptable manipular el destino de tus amigos solo por diversión personal. Le admitió con sinceridad. Su voz, tan tranquila y serena como antes, ambos percibían la tensión. Mera sintió que su admiración y atracción por Naruto se enfrentaban a una sensación de decepción e ira por una supuesta injusticia. No era del todo cierto, era porque se sentía atraída por él y lo admiraba tanto que sentía rabia y decepción. Sin embargo, estaba dispuesta a escucharlo antes de emitir un juicio definitivo. Naruto captó todo esto fácilmente, intuyendo que Mera no estaba necesariamente enfadada porque él estuviera alterando el destino de Superman, sino que estaba molesta porque creía que lo hacía por diversión. El ninja de Konoha comprendió de repente que Mera había llegado a depositar una enorme confianza en él, creyendo que no haría algo así sin buenas razones, así que de repente se enfrentaba a la idea de que él tomara una acción tan fenomenal como manipular el espacio-tiempo para concertar una cita, por una simple broma. Bueno, necesitaba saber que no lo hacía por capricho, y que en realidad era una persona responsable. En cierto modo, Naruto no pudo evitar sentirse honrado de que su amiga estudiante compañera de piso depositara tanta confianza en él. El hecho de que ella se sintiera enojada por lo que consideraba una mala acción, y estuviera dispuesta a plantarle cara y confrontarlo, solo lo hizo admirarla aún más. Sin embargo, necesitaba corregir este malentendido antes de que fuera demasiado lejos. La diversión nunca fue un factor en mis acciones, es un mero efecto secundario imprevisto. Al final, las cosas simplemente resultaron divertidas, pero mis razones para hacer lo que hice fueron legítimas, comenzó en voz baja. Para responder a tu pregunta inicial, ¿por qué haría esto? Todo comenzó hace unas semanas cuando visité el emporio de Madame Xanadu.
Un poderoso ser divino me acechaba, mientras que la casa de Nimue también estaba vigilada por el gobierno. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me enfurecí y temí por ella. Por supuesto, Nimue me aseguró que no era para tanto y que podía cuidar de sí misma. Al principio, seguí sus intentos de calmarme, pero ambos sabíamos que no lo lograría. Preocuparme por mi gente es algo natural en mí, y más aún cuando son el blanco de ataques, así que no iba a dejar pasar lo sucedido, y Nimue se dio cuenta. Probablemente fue por esa comprensión que decidió mostrarme algo importante como distracción, algo que desencadenó todo lo que siguió. Fue una distracción muy efectiva. Terminó con una leve sonrisa, mientras recordaba aquella fatídica noche.